29 de octubre, Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. El 29 de octubre celebramos a nivel mundial el Día de los Accidentes Cerebrovascular. Una de cada 6 personas en alguna etapa de su vida sufrirá un accidente cerebrovascular. Los estudiantes de epidemiología de la Universidad Central del Este le hablaremos de los síntomas, causas y prevención. Si se detiene el flujo sanguíneo durante más de unos pocos segundos, el cerebro se quedará sin sangre y oxígeno. Las células cerebrales podrán morir provocando un daño permanente. Existen 2 tipos de accidentes cerebrovasculares: el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular puede ocurrir cuando una arteria que irriga el cerebro queda completamente bloqueada. Esto puede ocurrir de 2 maneras: que a la arteria se le forme un trombo y ya sea extremadamente estrecha, y a esto se le denomina accidente cerebrovascular trombótico. Un accidente cerebrovascular embólico es cuando se desprende un coágulo de sangre de las arterias del cerebro o de algún otro lugar del cuerpo y viaja hacia el cerebro, ocurriéndole la irrigación de este. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser causados por el taponamiento de las arterias. La grasa, el colesterol y otras sustancias pueden acumularse en las paredes de las arterias, formando una sustancia pegajosa llamada placa. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando los vasos sanguíneos en una parte del cerebro se debilitan y se rompen, provocando que la sangre escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defecto en estos vasos sanguíneos, haciéndolos más susceptibles a este tipo de accidente cerebrovascular. Debilidad o entumecimiento del rostro, un brazo o una pierna en una mitad del cuerpo. Además, ceguera o pérdida parcial de esta, especialmente en un solo ojo. Hay 2 áreas importantes en el cerebro. Una área de ellas se llama el área de Broca, el área 22. En la otra área se encuentra el área de Wernicke, que es el área de la comprensión de lo que oímos. Cuando se altera la arteria central media, que es rama de la carótida interna, una oclusión de dicha arteria, vamos a tener problemas tanto en la comunicación, que es el área de Broca, y lo que es la comprensión de lo que hablamos, el área de Wernicke. Las personas pueden presentar dificultad al tragar, dolor de cabeza. Este puede ser intenso o muy frecuente, convirtiéndose en una migraña. Algunos de los signos y síntomas que se pueden presentar son mareos, pérdida del equilibrio al caminar. También se puede padecer una pérdida de la audición de origen desconocido, especialmente si se ha presentado uno de los antesíntomas mencionados. Uno de los factores de riesgo más poderosos del accidente cerebrovascular es la hipertensión arterial. Esto crea un aumento de 2 a 4 veces el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular antes de los 80 años. Si su presión arterial es alta, usted y su médico deberían crear estrategias independientes para normalizar esta. ¿Cómo lo puede hacer? Manteniendo su peso ideal, haciendo ejercicios, una dieta balanceada, disminuyendo las concentraciones de sal, consumiendo frutas y vegetales. No fume, y si lo practica, este es un buen momento para dejar de hacerlo. El cigarrillo aumenta doblemente el riesgo de padecer de un ataque cerebral isquémico y casi 4 veces el riesgo de sufrir de un ataque cerebral hemorrágico. El uso de este se ha asociado a la acumulación de grasa en las arterias que suministran sangre a nuestro cerebro, y el bloqueo de estas arterias suele ser la causa principal de los ataques cerebrales. Muchos factores de riesgos de padecer un ataque cerebral pueden ser controlados, aunque nunca es cero en ninguna edad. Comenzando desde temprano con la prevención, podremos evitar los casos de discapacidad y aún la muerte. El estrés puede afectar significativamente en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Se estima que las personas con una actitud más serena y positiva pueden evitar la aparición de los accidentes cerebrovasculares. La obesidad y la inactividad están asociadas con la hipertensión, la diabetes y enfermedades cardíacas, las cuales te pueden llevar a un accidente cerebrovascular. Hagamos ejercicios, mantengamos una dieta rica en fibras y evitemos el consumo de grasas. Es interesante hablar de los accidentes cerebrovasculares, puesto que es una complicación generalmente. Yo como cardiólogo manejo muchos pacientes con presión alta. Y los accidentes cerebrovasculares, una de sus complicaciones más frecuentes es precisamente los accidentes cerebrovasculares, que van de la trombosis cerebral, las hemorragias cerebrales, las embolias cerebrales. Son complicaciones que vemos frecuentemente en ese tipo de pacientes.
Quizás como la población mayor que tenemos actualmente es de más del 25% que sufre de presión elevada, pues no va a dejar de ser una complicación que vamos a ver con bastante incidencia. Solo nos libraría a disminuir las cargas de enfermedad cerebrovascular si nosotros podemos controlar la presión alta y otros factores de riesgo que debemos de tener en cuenta. Realmente, cada vez que uno aborda a un paciente, lo primero que está pensando es que no se le complique, porque los accidentes cerebrovasculares pueden dejar a un paciente con una hemiplegia, una paraplegia, una mioplegia, o afásico sin habla, con pérdida de la memoria, o en otras ocasiones, en una hemorragia masiva, cerebral y efectivamente se paga con la vida. Toda la historia comienza con un antecedente de padecer hipertensión arterial, o lo que es lo mismo, niveles de presión arterial. Es sumamente importante tener eso en cuenta. Y los otros factores de riesgo que podemos tener para eso, como es por ejemplo la diabetes mellitus. Sabemos hoy día que la diabetes mellitus aumenta de 4 a 6 veces más la incidencia de accidentes cerebrovasculares o de enfermedades de las arterias periféricas en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque daña las arterias. No solamente las grandes arterias, sino también las pequeñas arterias, la microcirculación y la macrocirculación. Tenemos también otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Sabemos que el sexo es un factor de riesgo, el masculino más frecuente que en las mujeres. Y también sabemos que la edad. Pacientes varones a los 55 años tienen una alta incidencia de ser hipertenso y por ende de una complicación de esta naturaleza. Así como en la mujer, 10 años posterior, su incidencia es mayor con la enfermedad cardiovascular. Por eso la incidencia después de ser en la mujer se ve con mayor incidencia. O sea que hay varios factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo o no hacer ejercicio. Cada vez que un paciente, pues tenemos que evaluarlo desde ese punto de vista. Es como si lo miramos en un contexto general, para evitar, si no está complicado, que la mayoría de las veces lamentablemente ya nos viene con la complicación. Si presentas uno de los síntomas ya mencionados, recuerda visitar a tu médico. Eres responsable de ti. Cuida tu salud.